Muy buenas tardes, un saludo, qué bien. Estamos siempre a las 3 de la tarde por el canal Clave y también en las redes sociales del Ministerio de Cultura de Cuba, que siempre trae la señal de Crear TV. Hay una noticia en el ambiente, ya fue la primera gala de premios, esto es Cuba Disco 2023. Del 6 al 14 de mayo, Cuba Disco 2023. Feria Internacional de la Industria Musical, Isla que Suena. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2023. Isla que Suena. Así es, y está sonando. Incluso hay un sitio web donde usted puede votar. Se lo vamos a estar aquí colocando como premio de la popularidad. Pero ahora he invitado a dos buenas amigas aquí a nuestro estudio, el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, a propósito de hablar un poquito de esta edición. Así que le pido a Jesús Ariel, nuestro director, que nos muestre en plano general. Bueno, Lea, ustedes saben, ha sido una presencia obligada, ¿verdad?, en cada uno de estos programas. Yo les doy la bienvenida a ambas. Y hay una pregunta en el ambiente, ¿no?, que tiene que ver con si por fin este Cuba Disco es mejor o no que todo lo que ha pasado. Y nosotros que venimos de una pandemia y nosotros que venimos de un Cuba Disco que tuvimos que hacer en plena pandemia, pues no podemos dejar de tener el referente anterior para decir lo que está sucediendo ahora mismo. Pero que sean dos expertas quienes compartan con nosotros sus criterios. ¿Empiezo yo? Creo que sí. A ver, yo creo que comparar un Cuba Disco con otro en tanto mejor o peor es injusto. Creo que cada Cuba Disco o cada edición de Cuba Disco tiene sus propias características porque depende de factores externos que sobrepasan el evento. Hablabas de la pandemia, ahora es que se está sintiendo el efecto pandemia. O sea, esos 2 años que tuvimos anterior, o esa edición de Cuba Disco anterior, que entendíamos que era en pandemia, todavía veníamos de la etapa de normalidad, o sea, prepandemia, y digamos que no estábamos tan afectados. A día de hoy es que realmente estamos viendo, creo que en todas las esferas de la sociedad, el efecto post-pandémico. Entonces, sin embargo, en Cuba Disco yo no lo noto tanto. O sea, Cuba Disco puede darse el lujo de decir que este año tuvo una recesión de 180 obras. Y 180 obras yo creo que es un buen volumen de producción. No estamos hablando de 180 canciones. No, estamos hablando de 180 obras, o sea, 50 audiovisuales. Exacto, divididos entre concierto en vivo, concierto en estudio, making of, documental, y el resto son todos fonogramas. Cualquier país que se ufane, ¿no?, de niveles de producción anual, esto es evidentemente una muestra cuantitativa severa, pero es que no es cuantitativa, viene de una selección. Exacto, a ver, te estoy hablando de las obras que llegaron a certamen, de estas nos quedan todas. Exacto. O sea, en el proceso de categorización, que es lo primero que nosotros hacemos, y luego de nominación, pues obviamente no quedan todas. Pero a Cuba Disco llegaron desde nuestras casas disqueras y desde algunas producciones independientes que también se reciben en el certamen, llegaron 180 obras en total. O sea, que no sé hasta qué punto realmente tenemos una afectación pandémica, porque tenemos un volumen de obras bastante alto y bastante justo y bastante digno, la verdad. ¿Y usted qué piensa? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Lea en cuanto a que sería injusto comparar un Cuba Disco con otro, en el sentido, estamos hablando ahora particularmente del premio Cuba Disco, es decir, no del Cuba Disco como evento en sentido general, porque cada evento Cuba Disco, cada premio Cuba Disco es resultado de un periodo de producción fonográfica en el país. Y ese resultado, pues, por lo tanto, es un indicador de cómo va la industria de la música, particularmente en relación con los fonogramas en Cuba y, bueno, toda su diversidad de formatos, ¿no? Entonces, por supuesto que cada año el evento hay que analizarlo desde el contexto, desde el momento que se estaba viviendo. No obstante, en esta edición del Cuba Disco, que ya coincidimos en que realmente es una producción importante a nivel cuantitativo, ¿cierto? También yo pienso que observar los diferentes, solamente a nivel de título, de intérpretes y de categorías, observar las producciones que han sido nominadas, ya no hablo de todas las que se presentaron, sino solamente las que han sido nominadas,
nos da una muestra de la diversidad de expresiones, estilos, estéticas que tenemos en Cuba en la actualidad. Y yo pienso que entonces pues es algo muy positivo que nos muestra un evento como Cuba Disco. Bueno, vayamos entonces a un corte, porque esto si no se le pone salsa y picante no vale. Usted está en A la Hora de Lola, siempre a las 3 de la tarde. Transición y seguimos. Pero también hay que poner en contexto que este Cuba Disco se está haciendo en un país sin combustible, en un país donde la inflación ha disparado los precios incluso para cualquier organizador de festival, de lo que es un alimento, de lo que es un transporte, ¿verdad? Y en esas circunstancias, sin embargo, era más fácil suspender y decir que no había condiciones. Sí, plano general, aquí estamos, porque hay Festival Cuba Disco otra vez, y ya fue la primera gala en el Meliaco Iba. Y mi pregunta, ¿no?, a propósito de este primer listado de premios es, ¿qué impresión les causó sobre todas las cosas? Hubo mucha gente que dice que en esa primera gala se dan los premios menos importantes. No, no, por favor. No, a ver, el volumen de categorías en Cuba Disco es bastante amplio. Este año creo si no me falla la memoria, que son 32 categorías. Cada categoría tiene mínimo 3 nominados. Estamos hablando de mucha cantidad de obras, ¿no? Y obviamente de artistas. Hay categorías que, por ejemplo, las audiovisuales lleva siempre realizador con intérprete, o sea, vamos aumentando. Es imposible en una sola gala, que además pretendemos televisar, que pretendemos que sea dinámica, que sea divertida, que tenga calidad, que tenga un valor artístico real. Hacer una gala con todas las categorías, nos pasaríamos haciendo una gala de 5 horas. Por eso es que se dividen las categorías. Porque no, o sea, no es viable realmente a nivel televisivo y a nivel artístico hacer una gala tan larga. ¿Cómo intentamos dividirla? En este caso es Cruzata, que es el realizador que dirige las galas. Intentamos dividirla según categorías afines, pero no tiene nada que ver con más importante o menos importante. Todas las categorías que están en Cuba Disco, todas las áreas que tiene Cuba Disco, todas las escenas o áreas de creación que se ven reflejadas en Cuba Disco tienen el mismo nivel de importancia porque representan nichos específicos de creación en Cuba. Entonces, esta primera gala estuvo más dirigida a todo lo que tiene que ver con académico, o sea, lo que llamamos música académica, digamos, música de cámara, música de concierto, solista concertante, música coral. Estuvieron también las especialidades, notas discográficas, notas musicológicas, arte sonoro, canción para niños, estuvo making of, estuvo el premio, uno de los premios de honor que vamos a entregar este año, que fue el maestro Orestes Águila. Estuvo también los premios internacionales, o sea, que para nada fue una gala con... No es una ronda de consuelo. Para nada. Es solamente la primera gala. Es simplemente una primera gala. No, yo hago papel del diablo, por eso pregunto. ¿A usted qué le pareció? Bueno, realmente yo puedo hablar digamos desde fuera. Lea está un poco más involucrada en toda la... Definitivamente, tú sabes que a lo que le apasiona, ¿no? Evidentemente, muy involucrada en toda la concepción del premio como tal y toda la definición de las categorías y la organización de la entrega de las nominaciones y de los premios. A mí me parece lo mismo. Yo no creo que sea una delimitación acerca de los más o los menos importantes. Yo lo que sí observo de fuera en relación con la decisión de elegir estas categorías es que se trata de categorías que requieren un mayor nivel de especialización, quizás. Por eso Lea decía, hemos decidido reunir en esta primera gala categorías afines, porque están las categorías de las especialidades concretas de la realización de un fonograma, como puede ser arte sonoro, por ejemplo, o como pueden ser las notas musicológicas y discográficas. Y por supuesto, imagino que también haya sido importante tener en cuenta algunas de las categorías digamos que denominadas a partir de los repertorios que contienen los discos. Por eso las categorías asociadas a lo que se denomina en el Cuba Disco área académica y que en términos generales en Cuba lo más común es llamarla como música de concierto, ¿no? Que es a la que ella se refería como solista concertante, música de cámara, música coral, que son las que estaban presentes este año. ¿Y a usted no le parecen muchas nominaciones y muchos premios? Yo creo que eso tiene un poco que ver con el criterio que yo daba anteriormente, acerca de la diversidad
que existe entre el quehacer de los músicos cubanos. Particularmente en este grupo de categorías de las que estábamos hablando, aunque nosotros hablemos de música de concierto, es, digamos que una escena de la música en sentido general que se caracteriza por su diversidad también. Porque aunque su función pueda ser, digamos que similar, en el sentido de lo concertante, realmente los modos de hacer, los formatos, las estéticas son diferentes entre un repertorio de música coral y uno de música de cámara, por ejemplo. Entonces es justo hacer esa clasificación, porque no se puede valorar desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista musical, desde los mismos parámetros todos estos repertorios. Por eso a mí me parece justo que se establezcan estas categorías, y no solo para este tipo de repertorio del que estamos hablando, que quizás es el más afín a mi especialización, sino de otros aristas de la música cubana, que también a veces hay cierta polémica en cuanto a las soluciones que se dan a las delimitaciones de las categorías. Que debo aclarar que esas soluciones creo que nunca son las ideales, porque realmente es un ejercicio muy difícil. Porque un músico, y creo que eso se ha dicho muchas veces, cuando proyecta su disco y cuando hace su disco, no está pensando necesariamente en una categoría, es decir, en una etiqueta, a veces sí. Pero en este caso, creo que Cubadisco se ha caracterizado justamente por reconocer la obra artística más allá de la industria, más allá de lo que dicta la industria. Y eso ha dado como resultado también que muchos de los discos que se presentan históricamente en Cubadisco sea muy difícil ubicarlos en una categoría. De todas maneras hablamos ya de una friolera de categoría. E incluso cuando estamos hablando de arte sonoro, estamos hablando del que es en estudio, del que es en vivo, con un nombre mucho más técnico, como hablamos ayer. O sea, la inquietud en la calle sigue siendo ¿por qué hay tantos discos, tantos premios y sin embargo en la radio y la televisión no se oye? Es una buena pregunta. Tendrá que ver con que efectivamente los músicos no trabajan para categorías, y lo que estamos debatiendo es exactamente cómo jerarquizar, cómo valorizar, cómo colocar en este espacio. Lea seguro tiene algún criterio. Sí, lo tengo. Es que este tema, contigo aquí mismo, lo hemos debatido otras veces. Yo siempre he dicho, y es una cosa que reclamo todo el tiempo, que hay un divorcio que no debería existir entre los medios de difusión y eventos como Cubadisco. O sea, Cubadisco, y ahora me atrevo a hablar como parte del comité del premio, Cubadisco, su trabajo es precisamente esto: reconocer, premiar, categorizar, visibilizar con los recursos que tiene. Ahora, para que eso sea más efectivo, para que el premio Cubadisco y el evento Cubadisco en general, y para que los premiados en Cubadisco realmente tengan una visibilidad real y se le haga justicia a una obra que tiene un valor altísimo y que por eso está siendo premiada o nominada, tiene que ponerse en consonancia y tiene que todo el mundo hacer mancuerna para poder difundir de la manera correcta estas obras. O sea, una vez que salen los premios Cubadisco de las nominaciones, ya todo el sistema de difusión o el sistema de los medios de comunicación en el país conoce. Entonces, nosotros desde Cubadisco hacemos lo que podemos, intentamos intencionar la presencia de músicos nominados en programas de televisión a los que tenemos acceso y tal, pero tampoco, o sea, todos los espacios televisivos tienen directores, tienen productores, tienen asesores que en teoría deberían también hacerse eco de uno de los eventos más importantes que tiene la industria musical en Cuba. Entonces no se supone, o sea, nosotros desde el evento te estamos dando la información, incluso hacemos más, vamos y te decimos, mira, nos interesa que a tu programa mañana vengan estos nominados, porque entendemos que es válido su presencia, pero más allá de eso se supone que usted también como espacio televisivo venga y me diga a mí como evento, bueno, ¿quiénes son los nominados? ¿Te parece si los citamos mañana o te parece? Y cada quien encamina su trabajo por ahí. O sea, no podemos cargarle a Cubadisco responsabilidad más allá de la que realmente tiene. Yo creo que hay que reconocer, fíjate, porque yo recuerdo que hace como 3 años, más o menos, 4 años que hicimos el primer programa, tú hablabas a nombre de la HS, es decir, de los premios que había a nombre de la HS. Sí. Y hoy, sin embargo, pues el comité sabiamente, ¿no?, logró incorporar todo un grupo importante de musicólogos, de promotores culturales, y que así debe terminar de ser. Pero miren la diferencia, es decir, ya le está hablando con un sentido de compromiso desde el tema,
y el asunto sigue sin solucionarse. Es decir, hay un sistema jerárquico que se establece y sin embargo hay un sistema de difusión que no funciona respecto a esa propuesta jerárquica que incluso premia año tras año. Y usted puede pasarse un año entero y no oye el disco que se premió. Es un buen debate. Vamos a un corte sonoro y seguimos. Y bueno, en medio de este debate, pues para todos sigue siendo una incógnita este asunto de cuántos premios faltarán aún. Y yo creo que Lea, más que nadie, nos pudiera decir de cuántas categorías estamos hablando hoy. La gala del día 13, que se va a realizar a las 8 de la noche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, va a tener 15 categorías a premiar. O sea, 15 categorías, 15 premios. Nos falta todo lo que no se premió en la gala anterior, o sea, faltan categorías que son, digamos que de las más populares dentro de Cuba Disco por las características propias de consumo musical que tiene Cuba. Estoy hablando de música popular bailable, estoy hablando de jazz, estoy hablando de una categoría que se espera mucho como ópera prima, que es una categoría que a mí particularmente me gusta muchísimo porque es muy bonito ver artistas noveles haciendo obras con mucha calidad, con mucho valor y con mucha diversidad. Hace un ratico Ailera hablaba de la diversidad y es muy bonito verlo en artistas noveles. O sea, ver cómo de repente una categoría como ópera prima tiene discos nominados en jazz, tiene discos nominados en canción, en rock, en música académica. O sea, es muy gratificante. Entonces falta cancionística, por ejemplo, que es otra de las áreas, digamos, más afines al público cubano. Falta fusión, falta el Gran Premio. Bueno, ¿y entonces? Bueno, realmente yo me había quedado con una idea del comentario anterior con relación a esto de la difusión de los discos que son nominados y premiados. Y yo pienso que hay algo que también podría replantearse o repensar el comité del premio, el comité organizador del Cubadisco en sentido general. Y es un criterio muy personal, pero habitualmente tenemos año tras año discos que aún no han salido al mercado, es decir, que aún no se conocen, aunque algunos sí, eso depende de en qué momento salgan, que son presentados a concurso y bueno, son premiados muchas veces. Y muchas veces esos discos no tienen una significación para el público que recibe esa información, de que ese disco fue validado a través del premio Cubadisco. Entonces, no digo que sea la solución, pero yo pienso que debería replantearse en las bases del propio concurso cuál es el periodo de producción que puede aceptarse, porque quizás sea necesario que esos discos que compiten en Cubadisco pues tengan un recorrido, aunque sea mínimo, anterior al premio Cubadisco. Es una propuesta interesante y debería formar parte de todas las propuestas que se recojan a nivel país, porque el comité del premio aspiró a ser un comité nacional de una vez y tener efectivamente personas con quien discutir a lo largo y ancho de este país, donde hay 100 emisoras de radio. Es un dato que nunca se puede obviar. Una radio que no siempre difunde esto que aquí estamos discutiendo. Como tú dices, llevamos varios años discutiendo el mismo tema, debatiendo qué sucede, por qué los medios no tienen que ver con estas jerarquías musicales de las que estamos polemizando. ¿Será que el asunto no tiene solución? ¿Será que tendremos que acostumbrarnos a esta idea, Lea? No, la respuesta no puede ser que no tiene solución. Además, una cuestión que no es tan compleja, es simplemente entendernos entre todos, no puede ser que no tenga solución. Mira, desde los espacios a los que yo tengo acceso, yo pertenezco al equipo del Canal Clave, pertenezco al HS, como bien decías ahorita, intento o trato de intencionar una programación dirigida a los eventos que estén sucediendo, no solo Cubadisco. O sea, Cuba tiene un montón de eventos, estamos hablando de Jazz Plaza, estamos hablando del Festival de la Salsa, estamos hablando de un Joyas, de un Havana World Music, de efectivamente Cubadisco. Entonces, los medios de difusión, los espacios, las organizaciones, las instituciones culturales tienen que parecerse a la realidad sonora y artística del país. Y si enero es el mes del Jazz Plaza, bueno, pues no quiere decir que se obvie todo lo demás, pero hay que intencionar una programación radial, televisiva, una programación incluso de los espacios que ofrecen conciertos y que ofrecen actividades culturales al público, dirigida a hacer valer y a que se sienta que efectivamente enero es el mes de jazz en Cuba,
como mismo tiene que pasar con mayo, que es el mes de Cubadisco, como mismo tiene que pasar cuando sucede el Festival de la Salsa Abril, que es el World Music. O sea, estamos hablando de eventos importantes con una presencia de músicos importantes, masiva, con muchísima calidad, donde tenemos que acabar de ponernos de acuerdo. En la HES ahora, por el Día del Son, hicimos desde el Pabellón Cuba, todavía está la jornada, una jornada homenaje al Día Nacional del Son, y lógicamente pensamos Jensi Rangel y yo, y bueno, el resto de las personas del departamento de creación que armamos la programación, que hubiesen discos nominados a Cubadisco. Entonces, por ejemplo, ayer estuvo el Cabildo del Son, el maestro Pancho Amaya, el Cabildo del Son, antier, se hizo la presentación del disco y el concierto fue el Cabildo del Son. En estos días está Miquel Dinsa, que es otro de los discos nominados, estuvo Septeto Nacional. O sea, tú lo intencionas de manera lógica no es imposible. Cubres. No es para nada imposible, es simplemente sentarse a pensar de manera coherente y con toda la información en la mano. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que es posible, es realizable. Pero también creo que hay que lograr la famosa sinergia de la que se habla entre las diferentes instituciones para poder hacer eso. ¿Quién sabe si esta propuesta de la HES ha sido posible gracias a que, por ejemplo, Lea conecta los espacios, porque está en diferentes espacios, porque no solo trabaja en la HES, sino que pertenece al Comité del Premio del Cubadisco, al mismo tiempo es musicóloga del CIDMU, por tanto, tiene una visión desde la propia musicología también, en ese sentido, y logra establecer esas conexiones. Y eso es lo que necesitamos realmente. Bueno, pero evidentemente el asunto no puede ser solo de personas. Claro. Porque te puede pasar como la experiencia que tenemos mucho, Exacto, de que nos vamos de un lugar y de pronto se desmonta todo lo que estábamos defendiendo. El asunto es discutir cómo funciona un sistema y cómo ese sistema de radio y televisión tiene que estar Tienen que haber equipos de trabajo. Tiene que tomar en cuenta la jerarquía. Tiene que haber equipos de trabajo donde haya presencia de personas que tomen decisiones en cada uno de esos espacios. Muchas cosas cambiaron en el Canal Clave cuando ustedes se incorporaron como musicólogas, hay que decirlo, ¿no? Es decir, es el mismo canal, ¿no? Hay compañeros que tienen un tesón y una voluntad para poder lograr que esta señal esté al aire, pero también debatir entre expertos tiene ese hecho saludable de que cuando este programa termine alguien nos va a decir, ustedes no debieron sentarse de esa manera, tienen que tomar otro color, es decir, tomar en cuenta el criterio de los expertos para la difusión de esta obra es esencial y terminante. ¿Algo que quieras recomendar ya desde esta nueva participación, siendo ya Comité Cubadisco? Que estén atentos a todos los nominados, a todos los premios, y que por favor vayan a las plataformas digitales a buscar la música, al menos de los que ya están, al menos de los que sí ya existen, tienen una vida real en plataformas digitales. Hay discos espectaculares. Se están haciendo cosas muy interesantes desde la música en Cuba. Entonces, nada, todas las personas que nos ven, que vayan a consumir la obra de los artistas cubanos, que es muy buena. ¿Y usted? Yo recomiendo prestar atención a lo que está ocurriendo en la producción fonográfica de la música popular bailable cubana. Es decir, cómo se está intentando mirar de nuevo a épocas anteriores que son referencia fundamental para la música contemporánea, y eso está reflejado en muchas de las producciones de este año nominadas en el Cubadisco, no solo en las categorías de música popular Está bailable. ocurriendo como una traslación, como una revisitación, ¿no? Exactamente, De muchos de esos asuntos. En más lugares felices, en otros no, ¿verdad? Es un tema para traer aquí, porque es lo que además se supone que es nuestro gran tesoro, esta isla que suena, esta isla de la música. Me da mucho gusto haberlas tenido aquí. Espero que regresen de nuevo. Se acaba el Cubadisco, primera vez que apareces. Espero que vuelvas. Espero que vuelvas nuevamente. Gracias. Estuvimos en Canal Clave, un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trata de Cubadisco. Estamos siempre a las 3 a la hora del hora.